Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarles sobre la alimentación y la nutrición. ¿Alimentación y nutrición es lo mismo? Pues no lo es. Alimentación es algo que hacemos de forma voluntaria, es decir, cuando vamos a una carnicería y compramos un bistec de res, pues nosotros estamos decidiendo cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a condimentar, si lo vamos a hacer frito, si va a ser a la parrilla o cómo lo vamos a querer degustar. Y finalmente vamos a obtener ese alimento, lo vamos a modificar, vamos a elegir la técnica de cocción que preferamos y finalmente lo vamos a ingerir. Eso lo estamos haciendo de forma casi intuitiva. Desde que somos chiquitos buscamos el seno de nuestra madre para alimentarnos. Entonces también los primeros hombres pues obviamente fueron a cazar y buscar su alimentación porque saben que era una necesidad primordial. Y actualmente pues lo sigue siendo. Necesitamos de esa alimentación para poder nutrirnos. Pero por eso son dos términos diferentes. La alimentación, como les comento, es algo que hacemos de forma voluntaria. Pero la nutrición es algo que no podemos elegir nosotros, porque depende de las características de nuestro organismo, cómo se van a absorber esos nutrientes. ¿Sí? Hay micronutrientes y macronutrientes. Cuando hablamos de estos nutrientes, es decir, cómo va a ser aprovechado todo esto que comimos, esos alimentos van a ser aprovechados para nutrir nuestro organismo. Es decir, aprovechar lo que tenemos que aprovechar de estos alimentos. No siempre vamos a aprovechar todo. Ya vimos que en el proceso de digestión se está formando también ciertos desechos que finalmente van a ser defecados. Pero lo que se va a aprovechar es algo que nos va a nutrir. Estos nutrimentos los podemos catalogar de forma molecular, es decir, son muy pequeños la estructura básica de estos nutrimentos que finalmente nos van a dar sostén, nos van a dar esta nutrición que estamos requiriendo. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, un jitomate, estamos hablando de un vegetal que tiene gran contenido de agua. El agua, uno de los nutrimentos esenciales que vamos a estar requiriendo, esta molécula H2O, es un nutrimento esencial que vamos a necesitar. Entonces, tiene agua, tiene también tiene fibra que vamos a requerir para el movimiento intestinal y va a tener también algunos micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Va a tener también proteínas y va a tener algunos azúcares, es decir, algunos carbohidratos, que finalmente van a ser absorbidos por nuestro torrente sanguíneo, por las microvellosidades que encontramos en el intestino, para ser transportadas al resto de nuestro organismo y nutrirnos. Es decir, que finalmente con la alimentación logremos que las células puedan obtener la energía y los nutrimentos o sustratos necesarios para realizar todas sus funciones. Entonces, esa es un poquito de la diferencia entre alimentación y nutrición. Van a haber muchos factores que van a intervenir en la nutrición, que no es solamente la elección de qué nos vamos a comer, sino que nuestro intestino esté completamente saludable y apto para poder absorber estos nutrientes. Como les comento, hay micronutrientes y macronutrientes. Los micros son los que requerimos en muy pequeñas cantidades, es decir, hablando de vitaminas y minerales. Por ejemplo, las vitaminas son sustancias muy pequeñitas que requerimos en cantidades muy pequeñas, pero se encuentran de forma vasta en muchos alimentos. Es decir, por ejemplo, en los vegetales verdes encontramos gran cantidad de vitaminas del complejo B. ¿Y qué utilidad van a tener estos micronutrientes? Pues las vitaminas del complejo B van a ser indispensables para la formación de energía, para la formación de diversas estructuras como las proteínas, como células de la sangre. Entonces es por eso que a veces un paciente que tiene anemia puede tener deficiencia de algunas vitaminas como las del complejo B, que son de lo más frecuente. O puede tener inclusive alguna deficiencia de algunos minerales que también requerimos en pocas cantidades, como es el hierro, que es un micronutriente que en muy pequeñas cantidades requerimos para poder producir sangre y poder producir algunos otros elementos de nuestro organismo. Entonces, son elementos que ocupamos en muy pequeñas cantidades y que de forma real, si nosotros consideramos la dieta que tenemos los mexicanos, que puede ser muy variada, podemos encontrarla sin ningún problema, sin requerimiento de tomar inclusive algún suplemento alimenticio de vitaminas, cuando todo lo tenemos en la variedad.
O sea, en la variedad de los alimentos, ahí vamos a encontrar estos micronutrientes que son necesarios para cosas básicas. Por ejemplo, les comento, las vitaminas del complejo B y otras vitaminas funcionan como elementos indispensables para formar energía. Si no hay esos elementos, no se forma energía. Entonces, por eso en enfermedades como hipovitaminosis, cuando las vitaminas están bajas en la sangre, podemos encontrar muchas enfermedades. Actualmente es un poco menos frecuente. Si nos damos cuenta, los cereales, las harinas, algunos alimentos procesados ya tienen inclusive aditamentos de forma añadida al elemento que tienen, por ejemplo, las harinas, ya tienen niacina. Entonces es raro que en la actualidad encontremos un paciente que tenga una hipovitaminosis, así que le falten vitaminas por problemas de la dieta. Muchas veces es por problemas de la absorción, que vamos a hablar más adelante. Después encontramos los macronutrientes, es decir, ya todas estas sustancias que generan, que son los macro, es decir, lo grande, lo que vamos a requerir como gasolina para nuestro organismo. La principal de ellas son los carbohidratos, es decir, los azúcares. Y por hablar de azúcares no estoy hablando de que sean necesariamente dulces, sino los azúcares son todas las harinas, las pastas, los panes, el trigo, el centeno, algunos cereales. Vamos a encontrarlos en grandes cantidades. Y por ejemplo en los vegetales también encontraremos carbohidratos en menores proporciones. En el plátano, por ejemplo, es un alimento muy dulce donde vamos a encontrar pues algunos azúcares como los almidones, que son más pesados, que tienen más contenido calórico, y por eso debemos de tener una dieta variada, ¿sí? Para que pues, no comamos de más carbohidratos, porque los carbohidratos de más son los que nos van a llevar a la obesidad. A veces generalmente son los alimentos más ricos, más dulces, los que más ricos nos hacen preparados los carbohidratos, pero son de los que también nos debemos de limitar. También existen las proteínas. Las proteínas generalmente las dividimos de origen animal. Por ejemplo, el pollo y el pescado contienen muchas proteínas de origen animal que son indispensables para la formación de otras proteínas. Es decir, esas proteínas nosotros cuando las metabolizamos, los aminoácidos que son de los que están formadas las proteínas se descomponen y los vamos almacenando de forma de que, por ejemplo, en el hígado se produzcan otras proteínas importantes para nosotros, ¿sí? Entonces son importantes tanto los carbohidratos como las proteínas, y entre los dos generalmente son los que son el grueso de nuestra alimentación. De hecho, se recomienda que los carbohidratos más o menos representen entre un 50 y 55% de la cantidad de nuestro plato en nuestra alimentación. Le siguen los lípidos. ¿Dónde encontramos lípidos? Las grasas. Los encontramos tanto de forma animal como vegetal, por ejemplo, en el huevo, en la yema del huevo, en las leguminosas o en los granos, en las semillas, en la leche, en el queso. Prácticamente todo lo que tiene es de origen vegetal, encontramos ahí lípidos, grasas, que son importantes. Obviamente no nos podemos pasar mucho tampoco de las grasas porque no las requerimos en cantidades tan altas como los carbohidratos o las proteínas. También encontramos el agua. El agua es el nutrimento esencial que necesitamos para mantenernos con vida y lo vamos a encontrar en diferentes alimentos. Por ejemplo, en los vegetales las cantidades de agua oscilan entre el 60 y el 95% de agua. Entonces, cuando comemos muchos vegetales, estamos tomando mucha agua. Y también debemos de considerarlos en nuestra dieta, que estamos ingiriendo agua al tomar estos vegetales. Entonces, los vegetales tienen este beneficio que rinden mucho, nos quitan mucho la saciedad porque contiene mucha agua y contiene mucha fibra. Entonces, esta es una parte fabulosa de los vegetales. Claro que todos los alimentos en sus porciones requeridas, pues los vamos a requerir en un balance para estar bien nutridos. Hay un término que se le conoce como malnutrición. Su nombre lo dice, malnutridos. Y podemos encontrar cosas tan dispares como encontrar pacientes desnutridos, por ejemplo, estos que encontramos con un estado cacáctico, es decir, muy poco músculo, ¿sí? Porque hay una desnutrición, hay una falta de calorías, seguramente de otros nutrimentos. Y también podemos irnos a lo contrario, que es exceder
los macronutrientes como los carbohidratos o las grasas y tener cuadros de obesidad, desde un sobrepeso hasta una obesidad mórbida. Y la conocemos como mórbida porque ya son obesidades que nos causa una gran morbilidad. Son pacientes que ya no se pueden mover, que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión alta. No podemos tener ni un extremo ni el otro. Entonces, la nutrición y la alimentación nos habla de mantener un balance entre lo que ingerimos y lo que estamos gastando. Entonces, ¿cómo gastamos esto que estamos comiendo? Pues obviamente, todo lo que comemos no todo se aprovecha. Hay fibra y otras sustancias que son desechadas al final, pero las gastamos en forma de energía. Todos estos nutrientes, como los carbohidratos, las proteínas, tienen un valor calórico. Por ejemplo, aproximadamente cada gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías. Entonces, cuando estamos comiendo 10 gramos de carbohidrato, estamos hablando de 40 kilocalorías. Y aproximadamente la dieta del ser humano debe variar de acuerdo con su peso corporal, más o menos entre 25 y 30 kilocalorías por peso. Es decir, se espera que una persona de 70 kilos, más o menos, consuma aproximadamente entre 2.000 y 2.500 kilocalorías. Entonces, en realidad no vamos a estar contando calorías para estarnos nutriendo, pero sí es importante saber que hay alimentos con alto contenido calórico. Las grasas llegan a tener hasta 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Entonces, para quemar un gramo de grasa, imagínense todo el trabajo que hay que hacer. Se dice que inclusive para quemar la grasa que nos comemos en una hamburguesa, tenemos que estar corriendo 2 horas en la caminata, ¿no? De estar corriendo. Entonces, no es nada fácil. Entonces, es mejor desde antes de comer concientizar y comer lo necesario, variado, para no enfermarnos. Ahora, hablando de la nutrición, hay cosas que van a afectar el estado de que nosotros podamos absorber esos nutrientes. Uno de ellos es la integridad de nuestro sistema digestivo. Hay personas que tienen enfermedades inflamatorias en el intestino o que les hicieron alguna cirugía en el intestino o, por ejemplo, aquellos que tuvieron cáncer y les tuvieron que quitar una parte del intestino quedan con un síndrome de intestino corto. Es decir, no se pueden aprovechar todos los nutrientes que quisiéramos y suelen tener diarreas. Entonces, son pacientes que no aprovechan como alguien sano estos nutrientes. También las personas que fueron sometidas a una cirugía para bajar de peso, también hay partes esenciales del intestino que fueron retiradas y no se absorben correctamente. Entonces, hablando de esto, hay otras enfermedades que pueden causar problemas agudos que hagan que no absorbemos bien los nutrimentos. Inclusive hay medicamentos que si no son ingeridos a las horas correctas, hay algunos que deben de ser ingeridos en ayunas, otros con los alimentos, para poder hacer que el paso de estos medicamentos sea el ideal y no interfiera con la absorción de ciertas vitaminas o minerales. Antes se utilizaba mucho eso del peso ideal para hablar sobre más o menos cómo debemos de tener de concentrado nuestro peso en nuestro cuerpo de acuerdo con nuestra altura, nuestra estatura o nuestra talla. Sin embargo, actualmente se utiliza más el término peso saludable, porque a veces hablar de peso ideal solamente nos imaginamos a los modelos en la televisión pensando que estar muy delgados es lo más correcto, cuando en realidad hay un rango donde nos podemos mantener saludables y tener menos riesgo de presentar otras enfermedades. Esta es una imagen tridimensional de una tomografía. Esto significa que no por crecer nuestra grasa, pues va a aumentar nuestros músculos, no van a aumentar nuestros huesos. Entonces nos estamos manteniendo con mucha grasa corporal y el cuerpo sigue estando igual de pequeño. En realidad estamos cargando mucha grasa y todo esto, como ya les había comentado, va a representar un problema cardiovascular en el futuro. Este paciente seguramente ya tiene problemas cardíacos, problemas articulares por el peso que está generando sobre sus articulaciones, entonces no es una vida sana. Peso ideal generalmente lo utilizamos más como un peso saludable y para eso hay algunas tablas, algunas calculadoras que nos ayudan a saber si estamos en un peso saludable. Uno de ellos es el índice de masa corporal. Este índice lo sacamos con este cálculo. Dividimos nuestro peso en kilogramos
La estatura va a ser al cuadrado, es decir, si mido 1,56, voy a multiplicar 1,56 por 1,56 y el peso lo voy a dividir entre el resultado de esta última cantidad. Nos va a salir un resultado más o menos qué tan denso está mi cuerpo con respecto al peso. Es decir, mientras más índice de masa corporal, significa que más peso en cierta estatura está cargando. Entonces, más factores de riesgo y más morbilidad, es decir, más enfermedad. Se dice que alguien sano está en un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Si yo peso más o menos 80 kilos y mido 1,92, más o menos me va a salir un índice de masa corporal de 21. Entonces con 21 estoy dentro del rango de un peso saludable. Entonces este índice de masa corporal me va a ayudar a saber si estoy dentro de este rango de peso saludable. Si estoy por debajo de 18.5, hablaré de un estado de delgadez que no es saludable. Y arriba de 25 en adelante ya estoy hablando de un grado de obesidad. Empezamos con de 25 a 29.9 hablando de sobrepeso y ya cuando pasamos esa barrera y empezamos con 30 ya hablamos de obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y obesidad mórbida extrema, que es un índice de masa corporal arriba de 50. Entonces esto es una calculadora muy fácil que podemos hacer en nuestra casa, inclusive poner calculadora de índice de masa corporal y ahí solamente llenamos los datos y fácilmente sabremos si estamos en nuestro peso saludable. Yo recuerdo cuando estaba niño y en la primaria era muy común que nos presentaran la pirámide alimenticia. Actualmente estamos manejando el plato del buen comer. Entonces, el plato del buen comer nos va a dar una idea de cómo debemos de equilibrar nuestra alimentación. Hay diversos grupos de alimentos. Los cereales están representando a los carbohidratos de forma esencial, pero los cereales también incluyen fibra, algunos micronutrientes como los minerales, las vitaminas, incluyen también algo de proteínas. O sea, son grupos que no solamente tienen de un solo macronutriente, sino que son combinaciones. Pero aquí nos dice que aproximadamente una tercera parte de nuestra alimentación de cada plato debe de contener algunas de estas porciones de los cereales. Es decir, por ejemplo, 1 o 2 rebanadas de pan y te dice aquí que entre vegetales y frutas otra tercera parte. Entonces me da la idea de que puedo hacer combinaciones en mis alimentos. Estas combinaciones saludables van a ser una tercera parte de cereales, otra tercera parte de frutas y verduras y aproximadamente un 20% o menos de una tercera parte de leguminosas, frijoles, habas, lentejas, nueces, semillas y lo mínimo o lo menos que debemos de consumir y más que nada darle prioridad a estos grupos, a las frutas y verduras y a los cereales. Esto nos da la idea de que cuando nosotros busquemos una alimentación equilibrada y saludable, pues siempre tratemos de combinar, ¿sí? Que no solamente sean frutas y verduras, sino que también contenga algo de vegetales, que tenga agua, que tenga semillas, que tenga leguminosas, ¿sí? Esto lo podemos estar variando durante el día. Por ejemplo, alguna fruta nos puede servir como colación y en lugar de irnos por un pastelito a la tienda de la esquina, pues como podemos comernos una zanahoria con chilito y limón. Entonces esto nos va a ayudar a tener en mente cómo debemos de equilibrar nuestro plato. Por eso se le conoce el plato del buen comer. Cuando alguien come bien, se va a sentir bien, va a estar bien, tanto su mente, su espíritu, su organismo, y finalmente reduciremos el riesgo de presentar enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta, la dislipidemia y disminuir el riesgo de fallecer por complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Esta es la recomendación, que tengamos una alimentación saludable.